Buenos días a todos los presentes. Soy Cristian Chumbes Fabián y hoy vamos a tratar el tema derechos laborales de los maestros en el sector privado, ¿ya? Y vamos justamente a desarrollar los derechos que tienen los trabajadores, los maestros, ¿no? Del sector privado, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a señalar primero la normativa laboral al respecto. Entonces, ¿cuál es la normativa laboral que podemos tomar para el desarrollo de los derechos laborales de los maestros en el sector privado? Para eso tenemos al Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, también conocido como Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Luego tenemos el Decreto Supremo 001-96-TR, que es el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo. También tenemos la Ley 28.044, que es la Ley General de Educación. Ahora bien, ¿quién es el profesor o la profesora? El profesor es un agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. ¿Qué le corresponde? Percibir remuneraciones justas, tanto para el sector público y el sector privado, y adecuadas, y también las bonificaciones establecidas por ley, estar comprendido en la carrera pública docente, si hablamos que es un docente que pertenece a la ley de reforma magisterial, la carrera pública, recibir debida y oportuna retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y de rama magisterial, y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y del desarrollo de sus funciones. Participar en los programas de capacitación y actualización profesional para una mejora continua, los cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional, ¿no? Se respeta el derecho a la libertad sindical, los demás derechos y deberes establecidos por ley específica. Entonces, las instituciones educativas privadas, ¿no? Que sería en este caso el empleador, ¿ya? Estas instituciones son personas jurídicas de derecho privado creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las instituciones descentralizadas del sector educación, el cual el Estado, en concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce y valora y supervisa la educación privada. Ahora bien, ya entrando al desarrollar el tema, ¿no?, que estamos exponiendo, vamos a hablar sobre el régimen laboral que tiene entonces un profesor que labora en una institución educativa privada, ¿ya? Porque, claro, en el caso de un maestro que está adscrito a la carrera pública magisterial, que tiene una normativa especial, ¿no? Y la cual también se regulan beneficios y derechos también propios de este régimen de la carrera pública. En el caso del maestro que pertenece al régimen laboral privado, tiene los derechos, ¿no?, que establece el régimen laboral general común de la actividad privada. Entonces, estas instituciones educativas se rigen por lo establecido en el régimen laboral de la actividad privada. Puede incorporarse en la carrera pública magisterial si ingresa al servicio del Estado, en este caso el maestro que previo, ¿no?, cumplimiento de los requisitos de ley, ¿no? Aquel maestro que quiera acceder al servicio público, ¿no?, podrá acceder, ¿no?, a través de la normativa de la carrera pública magisterial. Pero en el caso del sector privado, se regula entonces por el régimen laboral de la actividad privada. ¿Y qué tiene este régimen laboral de la actividad privada? Primero, el derecho a un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que puede ser un contrato a plazo indeterminado, un contrato sujeto a modalidad, un contrato parcial, que lo vamos a ver también en las siguientes PPT. Y previamente a ello, vamos a señalar qué es el contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades en los cuales intervienen tres elementos esenciales del contrato, tal cual lo establece la ley. Y en su artículo 4, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 señala tres elementos en los cuales constituyen una relación laboral, ¿no?, y al cual se le da preferencia al contrato a plazo indeterminado. Y estos elementos son la prestación personal de servicios, la subordinación y el pago de una remuneración. Entonces, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador que necesariamente es una persona natural, porque la prestación de servicios es personalísima, y un empleador que puede ser una persona natural o jurídica, en virtud de la cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración. Ahora bien, la legislación nacional también nos señala otro tipo de contratos, aparte del contrato de trabajo o el contrato laboral, ¿no?
tenemos también el contrato civil o llamado el contrato de locación de servicios propiamente, en los cuales también se puede contratar a un personal o un prestador que va a realizar sus servicios para un empleador, una empresa, ¿no? Que en este caso, los elementos podemos advertir aquí que son parecidos, ¿ya? Pero hay un elemento que sí lo diferencia. Y aquí tenemos que en la locación de servicios, el principal elemento que diferencia al contrato de trabajo es la autonomía. En el caso de locación de servicios, interviene la autonomía del prestador de servicios. En este caso no habría subordinación, tal como lo señala en el caso del contrato de trabajo, porque aquí hay una independencia, ¿no? Al momento de ejecutar estos servicios. ¿Ya? Si bien es cierto, podrá intervenir la contraprestación, que serían los honorarios o la retribución que se pactada en el contrato civil, pero la autonomía es la principal característica que diferencia un contrato de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el contrato civil, ¿no? En realidad, se presentan los elementos de una relación laboral, como es en el caso de subordinación, que es la principal característica o elemento esencial de un contrato de trabajo, ¿no? Y podemos advertir que en los hechos se presenta la subordinación, ¿no? Por ejemplo, que se le imponga sanciones a una persona que preste servicios por ese contrato civil, ¿no? Que emita recibos por honorarios, ¿no? En la cual se le paga por sus servicios, ¿no? Se está sujeto a un control de asistencia, se le impone sanciones, ¿no? En ese caso ya se estarían dando elementos de una relación laboral. Entonces, por aplicación del principio de primacía de la realidad, que es un principio de la normativa del derecho laboral, ya tenemos que este principio nos dice que en caso de discordancia entre los hechos y lo que surge en los documentos, se otorga preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿no? O sea, lo que pasa en la realidad, ¿no? Por más que tengamos un documento que diga contrato de locación de servicios y que se haya de repente desarrollado tal cual, ¿no? Los requisitos que exige la norma, tenemos de que si en el plano de los hechos se presentan los elementos de la relación laboral, tal como lo había señalado, ¿no? Que se presenten rasgos de esta relación laboral, entonces aquí vamos por aplicación del principio de primacía de realidad, ¿no? Vamos a aplicar entonces que esto se estaría volviendo una relación laboral y el cual desnaturalizaría el contrato de trabajo. Entonces es muy importante, ¿no? Que se determine, ¿no? En una prestación de servicios, ¿no? Que se respete los elementos de los contratos, ¿no? Su naturaleza tal cual, ¿no? Como se había señalado, los contratos de locación de servicios hay autonomía, ¿no? El prestador de servicios emite un recibo por honorario porque percibe ingresos de cuarta categoría, ¿no? Pero se debe establecer su contrato propiamente que corresponde y respetar, ¿no? La naturaleza de ese contrato y que no se vuelva una relación laboral, porque eso implicaría que el trabajador, ¿no? Ya se volvería un trabajador y conllevaría que tenga beneficios sociales. Y es lo que también vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas generales en la contratación? Como había señalado el artículo 4 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, nos menciona que se da preferencia a la contratación laboral a plazo indeterminado, ¿no? La ley nos da preferencia, ¿no? Si se presentan los tres elementos de una relación laboral, se da preferencia o se presume que es un contrato a plazo indeterminado. A este contrato a plazo indeterminado también aplica las reglas del periodo de prueba. Todo trabajador, todo prestador de servicios, ¿no? En los cuales hay una relación laboral, se están sujetos a un periodo de prueba. El periodo de prueba en principio son de 3 meses, ¿ya? Pero se puede ampliar si hablamos de un personal calificado, que por ejemplo puede ser personal de confianza o personal de dirección, donde al personal de confianza se le puede aplicar 6 meses de periodo de prueba y a un personal de dirección se puede ampliar hasta 1 año. También los contratos de trabajo, ¿no? Indeterminados pueden ser de manera verbal, se pueden suscribir de manera escrita, pero también se pueden dar de manera verbal. Y eso por ello que cuando se presentan los elementos de una relación laboral, se presume que hay un contrato a plazo indeterminado. En el caso de los contratos sujetos a modalidad o los contratos temporales, ¿no? Donde hay una fecha de vencimiento, a estos contratos sí se exige una formalidad. ¿Y cuál es? Que deban celebrarse por escrito, ¿no? Y de acuerdo a los requisitos que establece la ley. Entonces, tenemos también que la ley nos señala modalidades contractuales, modalidades de contratación. Tenemos que, como lo habíamos señalado
lugar fue el contrato a plazo indeterminado, que es la regla, los contratos sujetos a modalidad, los contratos temporales, que serían la excepción, y los contratos a tiempo parcial, que ya están sujetos a una determinada jornada, ¿no? Los contratos a tiempo parcial también, de acuerdo a la ley, se pueden celebrar sin limitación alguna, ¿ya? Aquí los contratos se rigen por las horas, más que todo, ¿no? Y estos contratos sí se tienen que presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Tal como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, el contrato a plazo indeterminado ya es la regla de la presunción que nos da la ley, sí, se presentan los elementos de la relación laboral. No existe límite temporal, ¿no? El trabajador puede laborar, ¿no? Hasta que se determine la extinción del vínculo laboral, puede ser la renuncia, ¿no? El despido, si hablamos de un despido justificado, ¿no? Por incurrir de repente el trabajador en falta grave. No existe formalidad alguna porque puede celebrarse de manera verbal o de manera escrita. Se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica. Hay una normativa también especial que regula el ingreso del trabajador del primer día de labores a la planilla, ¿no? Que implica que es una declaración que hace el empleador para que también el trabajador acceda al registro de un seguro de salud, ¿no? Y afiliarse a un sistema de pensiones. Muy importante que el trabajador esté inscrito en planilla desde el inicio. Sobre el contrato sujeto a modalidad tenemos que la ley nos exige formalidades y nos pide que exista una causa objetiva que justifique la contratación. Es muy importante esta condición, ¿ya? Porque justamente el contrato que se va a celebrar depende de esa causa objetiva, porque hay diversas modalidades de contratos que la ley nos plantea, ¿no? Para poder utilizarlos de acuerdo a la necesidad del centro de trabajo. Entonces, es muy importante señalar la causa objetiva que sustenta esta contratación. También están sujetos a un plazo o una condición resolutoria, claro. Como es un contrato temporal, está sujeto a que en algún momento termine, y este puede terminar con el cumplimiento del vencimiento del contrato, ¿no? Del plazo. Puede también culminar cuando se determine la condición resolutoria, ¿no? Cuando se cumpla la condición en la cual ya la causa de objetiva de contratación se cumplió, ¿ya? Y termine el contrato. También precisar qué tipo de contrato, porque como lo vamos a ver también, el contrato de sujeto a modalidad tiene varios, disculpe, tipos de contrato. Entonces, hay que determinar a qué naturaleza o modalidad nos vamos a sujetar para realizar la contratación temporal. Antes también cabe señalar que se registraban los contratos ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, estos contratos sujetos a modalidad. De acuerdo a la modificatoria que hubo, ya actualmente estos contratos no se registran. Ahora bien, regresando a la parte de la causa objetiva, que es muy importante señalar. La causa objetiva es aquella situación objetiva real que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad, ¿no? El principio de, en ese caso, que se deba cumplir, ¿no? ¿Cuál es la causa que genera esa contratación? ¿No? Es muy importante señalar, ¿no? Que estás básicamente sustentada la contratación, ¿no? Generado por una situación concreta, ¿no? En la que el empleador tiene una necesidad de poder realizar una contratación temporal. Normalmente la causa objetiva podemos encontrarlo en el contrato temporal, en el contrato sujeto a modalidad, en las cláusulas donde señalan, por ejemplo, antecedentes del contrato, ¿no? Ahí puede determinar por qué se sustenta o por qué se realiza esta contratación temporal. Es muy importante que esa causa objetiva se señale porque está sujeto a una fiscalización también por parte de SUNAFIT. Ahora, ¿cuál es la tipología de los contratos a plazo fijo que había señalado, ¿no? Que había adelantado? Que en el caso de la ley nos señala tres naturalezas de contrato a plazo fijo. Naturaleza temporal, naturaleza accidental y naturaleza, en este caso, por obra o servicio específico. Dentro de la naturaleza temporal tenemos los contratos por inicio o incremento de actividad, ¿no? Que su duración máxima es de 3 años. Los contratos de necesidad de mercado, que tienen una duración máxima de 5 años. Los contratos de reconversión empresarial, que tienen una duración máxima de 2 años. Luego, en la naturaleza accidental, tenemos al contrato ocasional, a los contratos de suplencia y a los contratos de emergencia. También, por último, tenemos a los contratos por obra o servicio específico propiamente dichos, ¿no? Que su duración va a estar de acuerdo a la duración de esa obra o de ese servicio, ¿no? Los contratos intermitentes, que en realidad son contratos en la cual
aplica para determinadas actividades económicas, ¿no? Donde la actividad es permanente, pero está sujeta a periodos de intermitencia, donde hay un lapso de tiempo donde hay inactividad, ¿no? Por tanto, se requiere la suspensión del contrato, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a regímenes especiales, como el régimen agrario, el régimen pesquero, donde aplica este contrato. Y por último, el contrato también de temporada, ¿no? Entonces, todos estos contratos, de acuerdo a la ley, ¿no? Que nos señala, hay que sustentar la causa objetiva que genera esa contratación, sujetar a los plazos que establece también la norma y los requisitos que a cada contrato señale la normativa específica. Ahora bien, también existen contratos u otros contratos sujetos a modalidad a los ya señalados. Tenemos también los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, a que se refiere justamente el decreto ley 22.342, y que este se regula por su propia normativa. También tenemos otros contratos temporales que se ejecutan en zonas francas, así como cualquier otro régimen especial, que se pueden regular también por sus propias normas. Y por último, los contratos atípicos. Ya, aquí llamamos contratos atípicos, como no hay una denominación propia, porque ya hay una tipología que habíamos señalado en la PPT anterior, ¿no? Tienen una norma, un nombre específico, ¿no? En estos contratos atípicos no hay un nombre específico, son contratos que el empleador con el trabajador pueden celebrar, y lo único que se exige es siempre que su sujeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que deba prestarse. Entonces, estos contratos también conlleva que hay que cumplir los requisitos que exige la ley para que no se denaturalice, ¿no? Y también podemos ver que la ley nos prevé principales causales de denaturalización, ¿no? Porque aquí también puede aplicar el principio de primacía de realidad y el contrato del sujeto de modalidad pueda denaturalizarse y volverse un contrato a plazo indeterminado. Entonces, el trabajador, por ejemplo, una de las primeras causas de denaturalización del contrato es que el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, ¿no? Dejó no se renovó el contrato, pero al día siguiente fue a laborar, ¿no? Y el empleador permite que labore sin contrato, esta relación laboral básicamente se vuelve a plazo indeterminado, porque estaría laborando sin contrato escrito, sujeto a modalidad, porque como habíamos señalado, los requisitos del contrato sujeto a modalidad es que se celebre por escrito. Entonces, si no hay un contrato específico, el contrato se vuelve a plazo indeterminado porque es la regla que establece la ley. Entonces también se puede naturalizar si se superan los plazos máximos establecidos en la ley, ¿no? Si era un contrato de inicio de incremento de actividad que se utilizó por más de los 3 años, también se denaturalizaría, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el trabajador también, si continúa laborando luego de concluida una obra, materia de contrato sin haber operado la renovación, también aplicará la denaturalización, si hablamos de un contrato de obra o por servicio específico. También otra causal es si el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional, ¿no? Y por último ya el trabajador si demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, por aplicación del principio de primacía de la realidad, si vemos de que en la realidad de los hechos, en los casos en concreto, ¿no? Se presenta una discordancia entre los documentos, o sea, el contrato de trabajo y los hechos advertidos, entonces primamos aquí los hechos, ¿no? Entonces, por esta causal se pueden neutralizar los contratos también y volverse a plazo indeterminado. Otro contrato de trabajo también es el contrato a tiempo parcial, que está enfocado, como lo había señalado, en base a la jornada. Es aquel que se cumple en una jornada efectiva inferior a las 4 horas en promedio diario. La ley nos señala, ¿no?, que se puede terminar estas horas diarias, ¿no?, dividiéndolas, por ejemplo, entre 6 días o 5 días, porque hay empresas donde laboran, por ejemplo, 6 días a la semana y otras que laboran entre 5. Entonces, en base a esos días de la semana se dividirá las horas que presta el trabajador en la semana entre el número de días que labora. Entonces, determinaremos ahí cuánto sería el equivalente a la jornada diaria. Y si este trabajador labora menos de las 4 horas diarias, sería un contrato a tiempo parcial, sujeto a los beneficios que establece también la ley, ¿no?, de acuerdo al régimen de horas. Y en este caso no está sujeto a ningún límite temporal. Y la formalidad es que debe celebrarse por escrito, porque debe señalarse dentro del contrato la jornada establecida, y debe ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo para su registro. Ahora bien, habiendo desarrollado ya la parte de contractual, ¿no?, en la cual donde inicia la relación laboral del trabajador,
Esto implica que el trabajador también, o el maestro, por ejemplo, en este caso, tendrá los beneficios laborales que establece el régimen común de la actividad privada. Tenemos de que el régimen común de la actividad privada establece los beneficios generales, ¿no? Puede existir también regímenes especiales, ¿no? Donde propiamente la ley señale otros beneficios, como por ejemplo el régimen de la micro o pequeña empresa, ¿no? Que tienen también beneficios de acuerdo a la categoría de esa empresa. Pero si hablamos del régimen general común, tenemos que este establece los beneficios principales, como la jornada de trabajo, la CTS, las gratificaciones, la asignación familiar, vacaciones, seguro de vida ley, seguro social en salud y seguridad social en pensiones, ¿no? Principales beneficios que todo trabajador debe tener. Aquí tenemos también la regulación propia de cada beneficio y que vamos a tocar también en esta exposición. Por ejemplo, la jornada de trabajo. De acuerdo a la ley y a la Constitución Política del Perú, la jornada de trabajo en general es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esa es la jornada máxima que tiene que cumplirse en una relación laboral. Entonces, la jornada de trabajo es el tiempo que un trabajador se encuentra a disposición de su empleador para cumplir con las actividades para las que ha sido contratado, ¿no? Esa prestación de servicio. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué se establece una jornada máxima? Porque es importante prever una jornada máxima justamente para proteger la salud física y psíquica del trabajador, ¿no? Porque necesita también el trabajador llevar un descanso para poder recuperarse y laborar al día siguiente, ¿no? Esa prestación personal de servicios implica que en un momento tiene que cumplirse una jornada de tiempo de trabajo para que pueda también el trabajador dedicarse por ejemplo, a llevar su vida familiar, ¿no? Y a poder descansar, ¿no? Entonces también la ley prevé por eso días de descanso semanales y vacaciones, que también vamos a ver. ¿Qué trabajadores, por ejemplo, podrían estar exceptuados de la jornada máxima, ¿no? Que habíamos establecido, que habíamos señalado en la PPT anterior? Tenemos aquí trabajadores de dirección, trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. ¿No? A estos trabajadores que sean calificados en el centro de trabajo, no están sujetos a esa jornada máxima debido a las funciones que realiza, ¿no? Tenemos al personal de dirección que puede ser, por ejemplo, personal, ¿no? Que sea un personal gerente de la empresa, ¿no? Que tenga un cargo en el cual puede tomar decisiones en la empresa, y por esta particularidad de sus funciones no está sujeto a una jornada máxima de trabajo. Eso implicaría que no tendría derecho a horas extras. También los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Aquí no está sujeto a una fiscalización total o parcial del empleador. En este caso, también los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, ¿no? Hay periodos donde de repente aquí hay momentos de inactividad en los cuales se va reanudando de acuerdo a los servicios. Entonces, ahí no hay un control específico, ¿no? Entonces, por eso estos trabajadores no están sujetos a una jornada máxima. Claro que debe estar debidamente calificado. La ley prevé también en qué situación concreta se deba efectuar, ¿no? Cada tipo de trabajador, ¿no? Como están definidos aquí. Y en caso, ¿no? No se aplicara el correspondiente a las funciones que en realidad realiza, ¿no? Y se lleva, por ejemplo, un control efectivo de horas, podría darse el caso de que estén sujetos a una jornada máxima, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata, que puede ser un trabajador de confianza, ¿no? Y que está sujeto a un control de horario, ¿no? Que supuestamente no debió ser, ahí podríamos decir que ya podría determinarse que sí tendría derecho a horas extras, ¿no? Porque el trabajador sujeto a fiscalización inmediata no debería tener un control de su ingreso o salida. Pero si pasara lo contrario, entonces ahí el trabajador sí podría reclamar. Ahora bien, ¿qué facultades también tiene el empleador? El empleador tiene como facultades en cuanto a la jornada, establecer una jornada ordinaria diaria o semanal, ¿no? Puede establecer una jornada de 8 horas diarias, puede de repente establecer una jornada inferior a las 48 horas semanales, ¿no? Puede modificar esa jornada de acuerdo a la necesidad del centro de trabajo, puede reducir o ampliar el número de días de la semana, puede establecer turnos de trabajo fijos o rotativos y puede modificar la jornada, ¿no? De manera colectiva. Para eso hay un procedimiento también
¿no? Si en caso los trabajadores no estén conformes, pueden acudir al Ministerio de Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo para poder reclamar por o estar por el desacuerdo que implica una modificación colectiva de la jornada, ¿no? Entonces, el empleador, ¿por qué tiene esas facultades? Por el poder de dirección que implica, ¿no? Esa facultad que tiene este empleador, ¿no? De poder justamente reglamentar las labores, ¿no? Para poder que se ejecuten los servicios. Ahora bien, también la ley nos exige que se exhiba un horario de trabajo. El horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir, que determina con exactitud la hora de ingreso y salida de cada día de trabajo. La fija el empleador y es obligación de dar a conocer a todo el personal en un lugar visible del centro de trabajo. O sea, debe estar publicado el horario de trabajo de ingreso y salida, ¿no? El horario de refrigerio, los días de descanso, ¿no? Entonces, los periodos de tolerancia también es una potestad del empleador, no es obligatorio tenerlo, ya es una potestad, o sea, una empresa puede establecer periodo de tolerancia y otras no. En ese aspecto la ley no exige que se emplee un periodo de tolerancia. El horario de refrigerio es muy importante. Si un trabajador está laborando en horario corrido, que implica que su jornada de trabajo no coincida con los periodos donde el ser humano no se dedica a la ingesta de alimentos, por ejemplo, el horario de desayuno, el almuerzo o la cena, entonces el empleador debe otorgar horario de refrigerio. Y el horario es de carácter obligatorio y no podrá ser inferior a 45 minutos. Deberá coincidir, como lo había señalado, en horario de alimentación principal, desayuno, almuerzo y cena. Este horario no forma parte de la jornada de trabajo, ¿ya? Salvo que se pueda pactar colectivamente su inclusión, ¿ya? Entonces, en el caso de que se incluya a la jornada de trabajo, entonces el colaborador ahí podrá elaborar las 8 horas. Si este horario de refrigerio no está incluido, podríamos decir que como no forma parte, en realidad estaría permaneciendo en el centro de trabajo 9 horas, ¿no? Porque no estaría incluida la jornada, perdón, el horario de refrigerio dentro de la jornada, ¿no? Ahora, también existe la labor en horario nocturno. En principio la ley nos señala que se sugiere que sean rotativos, ya que puede elaborar de manera diurna y nocturna en algunos días de la semana dentro del mes. La remuneración mínima vital vigente, como ya la María lo sabe, ¿no? Que esta remuneración mínima ha sido actualizada, ¿no? Y esta remuneración mínima implica de que a partir de mayo, por ejemplo, que es como todos sabemos, el monto ha subido a 1.025 soles, ¿no? Entonces a la fecha, de acuerdo a aplicando la sobretasa, que es por labor nocturna, que sería el 35%, la remuneración mínima nocturna debería ser 1.383.75, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador tiene esta remuneración mayor a 1.383.65, que sería la remuneración mínima vigente nocturna, ¿no? Le aplicaría la sobretasa, ¿no? Si un trabajador, por ejemplo, labora con una remuneración de 1.500 o 1.800, ¿le aplicaría la sobretasa? ¿No? En este caso, no le aplicaría la sobretasa porque ya estaría ganando más del mínimo. La ley establece que, ¿no? que aquel trabajador que gana la remuneración mínima vital vigente, por ejemplo, 1.025, ¿no? Y le agregamos el 35% y sería 1.383.75, con que gane ese monto, estaría respetándose el mínimo, ¿no? Entonces, si un trabajador que labora en horario nocturno tiene una remuneración establecida ya de mayor a ese monto, entonces aquí no se aplicaría la sobretasa, ¿ya? Entonces, si un trabajador labora con un monto, una remuneración de 1.500, ya de por sí estaría respetándose el mínimo que se establece en horario nocturno. En cuanto al trabajo en sobretiempo, es aquella labor que cede de la jornada de trabajo y puede realizarse tanto al inicio de la jornada diaria o luego de finalizada también. En realidad, el trabajo en sobretiempo es voluntario y a la vez es extraordinario. O sea, no puede implicar que el empleador obligue al trabajador a laborar en sobretiempo, ¿no? Y que también que esta labor se dé de manera consecutiva, ¿no? Este trabajo realizado, implica de que si en algún momento hubiera una imposición de trabajo en sobretiempo, eso también es considerado una infracción laboral, salvo de que por necesidades imperiantes del trabajo, ¿no? Que ponga en perjuicio de repente o en riesgo
la actividad productiva de la empresa, ¿no? O del centro de trabajo, se necesite del personal para que laboren sobre tiempo. En esos casos justificados excepcionales, se podrá aplicar un trabajo en sobretiempo obligatorio. Pero si no pasara ello, entonces sería una imposición y está sujeto a una infracción laboral. Ahora bien, también cabe resaltar que los trabajos realizados en días de descanso semanal obligatorio o en feriados no laborables están sujetos por otra norma, que es el decreto legislativo 713. ¿Ya? No son horas extras, ¿ya? Esto se le llama más bien el pago que se reconocería sería la triple, de acuerdo a lo establecido en esta normativa, ¿no? Si un trabajador labora en día feriado o en su descanso y no tiene descanso sustitutorio, el pago que se daría sería la triple. Implicaría de que aparte de que percibe su remuneración diaria ordinaria, ¿no? Percibiría dos remuneraciones diarias adicionales, ¿no? A esa remuneración diaria, ¿no? Por efecto de haber laborado en su día de descanso o en día feriado, más una sobretasa del 100%. ¿Ya? Entonces, eso se va a efectuar siempre y cuando no hay un descanso sustitutorio, por ejemplo, la siguiente semana, ¿no? O un descanso que hayan acordado las partes para compensar ese trabajo en día feriado. ¿Qué presunciones legales damos en el caso de acreditarse una prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo? Aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá que es otorgado tácitamente, ¿no? Si el trabajador, ¿no? Presta sus servicios, ¿no? Después de la jornada de trabajo, se entenderá que hay que el empleador lo ha otorgado tácitamente, ¿no? Si si aquí se ha ejecutado la labor y el empleador no se niega, ¿no? Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable, ¿no? Si el empleador puede probar de que en realidad no se ha realizado la ejecución o no se ha ejecutado las labores, ¿no? Como tal, entonces, podremos decir que no se ha realizado las labores en sobretiempo, ¿no? Porque la labor en sobretiempo debería estar enfocada al desarrollo de estas labores, ¿no? Fuera de la jornada de trabajo. Entonces, los empleadores para ello deben adoptar las medidas suficientes que faciliten, en todo caso, el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido su horario, ¿no? Si en caso ya, como no hay labor que ejecutar después de la jornada, ¿no? Debería ya procederse a hacer el retiro de los trabajadores a su domicilio, ¿no? Si en caso se requiera el trabajo, entonces el empleador debe hacer la comunicación correspondiente, la comunicación formal, para que se ejecuten las horas en sobretiempo, se determinan esas horas y se determine también si se va a compensar con días de descanso o se va a pagar estas horas extras. Si se pagaran estas horas extras, la ley nos prevé que las 2 primeras horas se hará un sobrecargo del 25% por el valor, ¿no? De la hora extra. Y si pasamos la tercera hora en adelante, tercera, cuarta hora, se le hará un recargo del 35%. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? De una remuneración que un trabajador percibe de 1.200 y cumple una jornada de 8 horas diarias, ¿no? Tenemos que elaboró por el mes, ¿no? Percibe de 1.200 si labora en 30 días y su remuneración diaria es de 40 soles. Si lo dividimos por las 8 horas, ¿no? Tenemos el valor hora, ¿ya? Y al valor hora le vamos a aplicar la sobretasa, ¿no? Le vamos a aplicar la sobretasa del 25% y vamos a tener que la sobretasa va a ser de 1.25. Sumándolo, entonces conllevaría a 6.25 en ese día, ¿no? Y si ha laborado más de las 2 horas, o sea, ha realizado una tercera hora, le aplicamos el 35%, ¿no? Y también sumamos ese porcentaje, ¿no? Ese monto lo sumamos al valor hora determinado del día para poder hacer el pago de esta hora extra, ¿no? Ahora, también, como lo habíamos señalado, la compensación de las horas extras se pueden dar en periodos equivalentes de descanso. Entonces, la formalidad es que deben compensarse y debe haber un acuerdo entre las partes para fijar por escrito la compensación de esas horas extras. Por regla general, la compensación debe producirse en el mes siguiente a aquel que se produjo el labor en sobretiempo. No obstante, queda a discreción ya del trabajador y el empleador realizarlo en otra oportunidad, ¿no? O sea, por convenio entre las partes pueden señalar también de que pueda realizarse no en el siguiente mes, sino de repente en 2 meses posteriores, ¿no? Que se va a compensar estas horas extras, ¿no? Pero tiene que ver ese convenio
por escrito, ¿no? Para poder justificar esa compensación. El descanso físico compensatorio, los días de descanso que serán compensados con el trabajo en sobretiempo deben estar plenamente identificados en el convenio suscrito por las partes. Ahora bien, ya entrando a los beneficios sociales propiamente, ¿no? Que tiene un trabajador de la actividad privada, tenemos el primero, que es el ACTS. En el caso de la CTS, ¿ya? Este tiene calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué un trabajador no puede disponer, cuando está laborando, de su CTS? Justamente lo que busca ser el principal auxilio económico para el trabajador cuando está desempleado, ¿no? Que le permita afrontar esas consecuencias del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y las de sus dependientes económicos, ¿no? Esta CTS se debe otorgar con absoluta prescindencia del motivo del cese. O sea, si un trabajador es despedido de manera justificada, ha renunciado, ¿no? O ha vencido su contrato, por ejemplo, ¿no? Tiene derecho a cobrar su CTS que ha sido depositada en el banco, ¿no? Entonces el empleador, una vez extinguía el vínculo laboral, debería entregarle la carta de cese, que es para esa carta en la cual el trabajador acude al banco para poder retirar su CTS depositada. ¿Quiénes tienen derecho a acceder a este beneficio? Los trabajadores que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas, ¿no? O sea, un trabajador que labora 4 horas diarias a más, tiene derecho a una CTS. Entonces, en sentido contrario, un trabajador part-time no tendría derecho a la CTS, porque no cumple el principio de las 4 horas diarias. Se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal de trabajador divida entre 6 o entre 5, como lo había señalado, ¿no? En el caso part-time, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. Si la jornada semanal es inferior a 5 días, pues no, si un trabajador labora 4 días o 3 días a la semana, se considera cumplido dicho requisito cuando el trabajador labore 20 horas a la semana, como mínimo. Si un trabajador labora entonces en esa situación 20 horas a la semana, también percibirá CTS. Ahora, ¿qué trabajadores estarían excluidos entonces? Primero ya habíamos señalado el trabajador part-time, que labora menos de las 4 horas diarias. Los trabajadores también que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público para los servicios del empleador. Y por último, los trabajadores que tienen menos de un mes de labores. Para acceder a los beneficios laborales hay que tener en claro que el trabajador debe laborar como mínimo un mes. ¿Ya? Un mes de labores debe cumplir para poder tener derecho a la CTS, al derecho a las vacaciones y el derecho a las gratificaciones, que conlleva a su liquidación de beneficios sociales. No se encuentran obligados a efectuar los depósitos semestrales de la CTS los empleadores que hubiesen suscrito con sus trabajadores los convenios de remuneración integral anual, que incluyen este beneficio. Lo que pasa es que la remuneración integral anual, que es un convenio que se celebra entre trabajador y empleador, donde se acumulan beneficios laborales y remuneraciones, ¿no? En un solo monto que se va a pagar mensualmente. Entonces aquí se pueden incluir CTS, vacaciones, gratificaciones. Entonces aquí ya no tendría sentido hacer el depósito porque se le va a pagar directamente al trabajador. ¿Qué servicios o qué tiempo de servicios computables se toma para efecto de determinar la CTS? La obligación de abonar se genera, como lo había señalado, cuando menos un mes del vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por 30, ¿no? Si hablamos de que tiene meses y días. Solo se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivos prestados en el Perú o en el extranjero cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. Son computables en principio los días de trabajo efectivo, ¿ya? O sea, donde los días, por tanto, de inasistencia injustificada, así como los días de no computables, ¿no? Por ejemplo, días de licencia sin goce de haber, se deducirán del tiempo de servicios a razón de un 30 por cada uno de estos días. Excepcionalmente, se consideran tiempo de trabajo efectivo, por ejemplo, las licencias. La licencia por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Por accidente de trabajo, por enfermedad profesional o por enfermedad común, hasta 60 días al año. Los días de licencia por maternidad, los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, por ejemplo, licencia con goce de haber, los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegal por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, y los días en que se devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. En un procedimiento de calificación de despido, ¿no? Un trabajador se le está imputando una falta grave, se le está iniciando un procedimiento de despido. Al momento de que se le notifica la carta de preaviso de despido, el empleador normalmente le otorga 6 días. 6 días para que no acuda al centro de trabajo y se dedique a responder esa carta, ¿no? A presentar su descargo.
Esos días en los cuales le exonera de asistir al centro de trabajo, donde le paga las remuneraciones, también son computables para efectos del cálculo de la CTS. Eso es lo que nos quiere decir esta normativa, ¿no? Ahora bien, la remuneración computable, ¿no? Aparte del tiempo de servicio computable, tenemos la remuneración computable. La remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera que sea la denominación que se le dé, siempre que sean de libre disposición. Sería básicamente la remuneración ordinaria y cualquier concepto, bonificación, ¿no? Que tenga naturaleza remunerativa. Pueden agregarse también horas extras, por ejemplo, comisiones, también, ¿no? Dentro de esa remuneración computable. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal. Si el empleador otorga alimentación principal, que puede ser otorgada en especie, ¿no? Porque también la norma nos dice que puede ser en dinero o puede ser en especie, o sea, en productos. Cuando se otorga en especie, este se valorizará de común acuerdo o, a falta de este, por el valor que establezca el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS. Su importe se consignará en las planillas y la boleta de pago. La remuneración computable para determinar la CTS es la percibida por el trabajador al 30 de abril si hablamos del depósito que se va a realizar en mayo y al 31 de octubre si hablamos del depósito que se va a realizar en noviembre de cada año. El plazo del depósito, como ya la mayoría sabe, es hasta el día 15 del mes de mayo o el mes de noviembre. Si el último día cae un día inhábil, el depósito se podrá efectuar al primer día hábil siguiente, ¿no? Entonces, si cae, por ejemplo, un día domingo, el depósito podría efectuarse el día lunes. El empleador debe entregar a cada trabajador bajo cargo, dentro de los 5 días hábiles de efectuado también el depósito, una liquidación debidamente firmada. Esta liquidación lo que va a consignar son los datos del empleador, los datos del trabajador, la fecha y número del depósito, donde se indique justamente ello, la información detallada de la remuneración computable, el periodo de servicios que se va a cancelar y el nombre completo del representante del empleador que suscriba esa liquidación. Muy importante que se entregue esa liquidación aparte del depósito porque también está sujeto a una fiscalización por parte de SUNAFIP. Ahora bien, la gratificación, otro beneficio social muy importante, que ahora justamente en Fiestas Patrias se va a hacer el pago. Entonces la fecha de pago ya se viene, que es el 15 de julio. La gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, en este caso, se va a tomar, estas deben ser abonadas, como lo había señalado, la primera quincena, ¿ya? Y es indispensable, en este caso, que se haga ese depósito, ¿no? Perdón, ese pago en la fecha prevista, porque eso conllevaría de que si no se haga el pago correspondiente dentro del plazo, genere intereses laborales también, ¿no? Aparte de conllevar una infracción laboral. En el caso de remuneración integral anual, como había señalado también en la CTS, este pago se va a incluir en todo este concepto que se ha pactado con el trabajador, ¿no? De un solo monto que se va a realizar mensualmente, por ejemplo, dentro del convenio establecido. Entonces, por eso que aquí también hay una excepción, en el caso de un convenio de remuneración integral anual. Para efectos de determinar la gratificación, es muy importante que se determine el periodo computable. El periodo computable para determinar la gratificación, si hablamos de julio, la gratificación que se va a pagar en julio, se debe tomar en cuenta que el trabajador ha laborado todo el semestre, de enero a junio. Si ha laborado, por ejemplo, desde marzo hasta junio, entonces se pagará una gratificación proporcional. En el caso de Navidad también, desde julio hasta diciembre. Si no se ha elaborado todo el semestre, se pagará una gratificación proporcional. También la norma nos señala que en el caso del mes debe cumplirse, aparte del mes laboral, debe cumplirse un mes calendario laboral. ¿Ya? O sea, el trabajador tiene que elaborar ese mes calendario, tener vínculo laboral en ese mes calendario, desde el inicio del mes hasta el final del mes, para poder considerarlo dentro de la gratificación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para poder determinar entonces una gratificación completa o una gratificación proporcional por los meses laborados. ¿Qué días son computables y para efecto de la gratificación? Primero, los días de trabajo efectivo. O sea, los días de licencia sin goce de haber se van a deducir del cálculo de esa gratificación, ¿no? Porque el trabajador tiene vínculo laboral, pero esos días no se cuentan porque no hay trabajo efectivo. También la ley nos señala excepciones, como en el caso de la CTS,
va a determinar que este periodo se incluya en la gratificación. Tenemos que, por ejemplo, los días de descanso vacacional se incluyen dentro del periodo computable para efectos de la gratificación. Tenemos también la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidos por la norma de seguridad social, o sea, por ejemplo, descansos médicos, ¿no? Por enfermedad, por ejemplo, y los descansos por accidente de trabajo, remunerado o pago con subsidios de la seguridad social. También aquellos que serán considerados para efectos de determinar la gratificación son la licencia o permiso sindical, los días de suspensión de la relación laboral, producto de un cierre temporal del establecimiento por una sanción tributaria, y los días de suspensión del contrato de trabajo dejados sin efecto por la autoridad administrativa de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si hubo la suspensión perfecta de labores que se tramitaba ante la autoridad administrativa de trabajo y esta denegó esta suspensión perfecta, ya estos días se van a contabilizar como laborados, ¿no? Si la autoridad administrativa ha denegado esa suspensión perfecta, se considera como días laborados para efectos de la gratificación. Será equivalente, a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponda otorgar el beneficio. ¿Ya? O sea, si el trabajador, por ejemplo, como había señalado, laboró todo el semestre, el monto de la gratificación en el régimen general va a ser el monto de la remuneración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la remuneración computable? La remuneración básica y todas aquellas que perciba regularmente el trabajador como contraprestación de sus servicios, ¿no? Y que son de libre disposición, sean en dinero o sean en especie. También son remuneraciones regulares aquellas percibidas por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Hay que tener en cuenta, como lo había señalado en el caso de la CTS, ¿no? Que el trabajador puede recibir horas extras, ¿no? Dentro de los meses que ha ido laborando. Si hablamos de las horas extras, por ejemplo, son remuneraciones variables o imprecisas que se pagan de manera complementaria a la remuneración. Para incluir en un beneficio social como la CTS o la gratificación, el trabajador debe haberlas percibido por lo menos dentro de 3 meses en el semestre. ¿Ya? Por lo menos debe haberla percibido en 3 meses dentro de ese semestre, para poder incluirlas a la gratificación y a la CTS y determinar un promedio para efectos de incluirlas o sumarlas a la remuneración computable, ¿no? Para pagar este beneficio. También se estableció por ley que las gratificaciones estaban inafectas a los aportes a la seguridad social. Por ejemplo, ¿no? Las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna, sin perjuicio de los descuentos establecidos por ley, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? De quinta categoría, autorizados por el trabajador, por préstamo, por ejemplo, o dispuestos por mandato judicial, por ejemplo, alimentos. El monto de que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social, que es el 9%, con relación a las gratificaciones de julio y diciembre, son abonados al trabajador bajo la modalidad de bonificación extraordinaria. Entonces, adicionalmente a la gratificación, el trabajador también percibirá una bonificación extraordinaria que equivale al 9% si está afiliado al Seguro Social de Salud. ¿Ya? Entonces, esta bonificación extraordinaria primero no tiene naturaleza remunerativa, es una bonificación, ¿ya? Que se pagará en ese mes, pero no aumentará la remuneración, ¿ya? Se pagará adicionalmente a la gratificación, excepcionalmente en los meses de julio y diciembre. Ahora, también esta bonificación se tiene que pagar en la fecha prevista, que es el 15 de julio o 15 de diciembre, como se le paga la gratificación. En este caso también, hay que tener en cuenta que si el trabajador, por ejemplo, está afiliado a una EPS, que sería un seguro privado, el monto va a reducirse, porque aquí el aporte es distinto. Entonces, si el trabajador está afiliado a un seguro privado, sería el aporte o el valor de esta bonificación extraordinaria a 6.75%. En cuanto a la asignación familiar, un trabajador de la actividad privada tiene derecho a este beneficio si tiene como hijos menores de 18 años, y si tiene también hijos que ya han cumplido la mayoría de edad, pero llevan estudios superiores o universitarios, ¿no? Hasta 6 años posteriores a los 18, que serían los 24 años, ¿no? Si estos trabajadores cumplen estos requisitos, percibirán una asignación familiar, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Como la remuneración mínima vital ha aumentado a partir del 1 de mayo de 2025, entonces el 10% equivale a 102.50. De acuerdo a la ley, este beneficio tiene naturaleza remunerativa. Por tanto, también se incluye en los beneficios laborales, ¿no? Como le había señalado, para el cálculo de la CTS, gratificación, aparte de las horas extras, también se puede incluir la asignación familiar.
y eso aumentaría la remuneración computable para determinar ese beneficio. Debe ser abonada por el empleador bajo la misma modalidad con que se efectúan las remuneraciones a sus trabajadores. O sea, aparte de la remuneración ordinaria, si el trabajador cumple con los requisitos para percibir la asignación familiar, entonces se pagará también conjuntamente con la fecha de pago de la remuneración esta asignación familiar. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta sobre este beneficio? Para el caso de la madre y el padre sean trabajadores de una misma empresa, tendrán derecho a este beneficio ambos trabajadores, ¿no? Entonces, cada trabajador, ¿no? Independientemente de que sean pareja en una misma empresa, cada uno percibirá esta asignación familiar. Si el trabajador labora para más de un empleador, tiene más empleadores, labora para varias empresas, tendrá por cada empresa también derecho a esta asignación familiar. Y es importante que el trabajador acredite que tiene hijos, ¿no? Con la documentación correspondiente de que cumple con los requisitos para acceder a este beneficio. Es muy importante ello. Y también solicitarlo, ¿no? Con la presentación de esos documentos. Ahora bien, las vacaciones. Las vacaciones es un beneficio también laboral que tiene el trabajador cuando cumple el año de labores y el récord correspondiente. Entonces, este beneficio laboral ya se va a cumplir una vez que el trabajador haya cumplido los requisitos que establece la ley. Todo trabajador que cuente con una jornada igual o mayor a 4 horas diarias y que haya cumplido un año de servicios para un empleador tiene derecho a 30 días bajo el régimen general. Dicho derecho está condicionado además del récord que le había señalado. Si hablamos de que son empresas o centros de trabajo que elaboran 6 días a la semana, ¿no? El trabajador, en este caso, ya tiene que cumplir un récord de 260 días al año. Y si labora 5 días a la semana, el trabajador tiene que cumplir 210 días al año. Entonces, para efecto del récord se considera como días de trabajo efectivo. Por ejemplo, la jornada mínima de 4 horas, ¿no? Un trabajador para tener derecho a vacaciones de 30 días tiene que laborar 4 horas a más. Y si labora menos de 4 horas, entonces estaríamos en el caso excepcional que establece el convenio 052 de la OIT, que está ratificado por el Perú, ¿no? Si un trabajador que labora menos de 4 horas diarias, por ejemplo, el trabajador part-time, después de cumplir el año de servicios continuo, tiene derecho a vacaciones pagadas por 6 días como mínimo, ¿no? Un empleador puede darle 6 días como mínimo a este trabajador part-time que labora menos de 4 horas diarias si cumple el año de labores. Entonces, el trabajador que tenga 4 a más horas tendrá derecho a 30 días de vacaciones y trabajador que tenga menos de 4 horas diarias, como mínimo, si cumple el año de labores, 6 días. Volviendo al récord, ¿ya? La jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas laboradas, también se incluirá en el récord. Por ejemplo, si labora en su día de descanso semanal o en días de feriados, ¿no? Si tiene labor que ha realizado en esos días, también se considera esas horas. Las horas extras, si superan las 4 o más en un día, las inasistencias por enfermedad, por accidente de trabajo, enfermedad profesional, ¿no? Enfermedad común, en todos los casos siempre que no supere 60 días al año. El descanso de licencia por maternidad, el permiso sindical, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o convenio colectivo o decisión del empleador, también se considera en este récord correspondiente el periodo vacacional, ¿no? Del año anterior y los días de huelga salvo que ya no haya sido declarado improcedente o ilegal. La remuneración vacacional básicamente es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando, o sea, la remuneración vigente, y sería abonada al trabajador antes del inicio del descanso. Eso es muy importante. Antes de que tome el descanso el trabajador, el empleador debe abonar esa remuneración, ¿no? O sea, se prevé una fecha en que va a iniciar su descanso, ese día en que inicia, o antes que inicia, debe pagarse la remuneración vacacional. Se considera remuneración a este efecto la computable para la CTS, aplicando analógicamente los criterios establecidos por la misma. Entonces, a la remuneración también podría incluirse la remuneración vacacional, un promedio de las horas extras, por ejemplo, ¿no? Si laboró horas extras de trabajador, cumplía con los requisitos que establece la ley, por ejemplo, de los 3 meses, podrá incluirse la remuneración, un promedio de esas horas extras, por ejemplo, ¿no? La oportunidad del goce del beneficio, primero se privilegia el acuerdo entre las partes, ¿no? La fecha en que se va a programar las vacaciones se dará por acuerdo entre las partes. Si no hay un acuerdo, quien decidirá entonces será el empleador en su facultad directriz, ¿no? Como el empleador tiene el poder de dirección, el poder de reglamentar las labores, a falta de acuerdo decidirá en qué fecha se va a tomar. ¿Qué pasa entonces si el trabajador no goza de sus vacaciones dentro del año que le correspondía? Porque tiene un año para gozar esas vacaciones después de que cumple el requisito. Al siguiente año, ya,
ya esas vacaciones serían no gozadas. Ahí, aparte de ser unas vacaciones no gozadas y pendientes, el trabajador percibiría una indemnización vacacional. Podrá gozar de ese descanso, pero tendrá derecho al pago de una indemnización vacacional, que sería un recargo adicional por no haber gozado sus vacaciones dentro del año que le correspondía. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Que es conocido como la triple vacacional. Entonces, el monto de la remuneración que dice por trabajo realizado, eso se entiende ya que es la remuneración pagada ordinariamente. Los dos conceptos que son los siguientes son la remuneración del descanso vacacional adquirido y no gozado, o sea, esa vacación pendiente, y el otro sería la indemnización vacacional, que sería el recargo por no haber gozado las vacaciones dentro del año que le correspondía. El monto de la remuneración indicada será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago. ¿Ya? Si se va a determinar el pago, se puede hacer dentro de la relación laboral o después de que culmine esta relación laboral, se puede hacer en la liquidación de beneficios sociales. Ahora bien, el seguro de vida es un seguro que ha tenido una modificatoria. En principio, antes de la modificatoria, el empleador, tenía derecho a asegurar a cargo a su trabajador una vez cumplidos los 4 años de trabajo al servicio del mismo, ¿no? O sea, en este caso el empleador estaba obligado a afiliar a su trabajador a un seguro de vida si cumplían los 4 años. Sin embargo, el empleador estaba facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de servicio del trabajador. Pero ¿qué pasa? Con la modificatoria que hubo en el año 2019, ¿no? Que las disposiciones entraron en vigencia a partir del 11 de febrero de 2020, donde se volvió obligatorio que el trabajador tenía derecho a un seguro de vida desde el inicio de la relación laboral. Entonces, aquí ya el trabajador actualmente, ¿no?, de la actividad privada tiene derecho a un seguro de vida desde el inicio de la relación laboral. Entonces, este beneficio aplica a todos los trabajadores del sector privado independiente del régimen laboral en que se encuentre o la modalidad contractual. O sea, regímenes especiales también aplicaría el derecho a un seguro de vida. Los trabajadores de entidades o empresas del sector público sujetos al régimen laboral de la actividad privada, o sea, el decreto legislativo 728, también gozarán de este beneficio. ¿Qué beneficios nos otorga un seguro de vida? Básicamente, los beneficios que nos otorga son pagos que se van a efectuar a los beneficiarios del trabajador si es, por ejemplo, que el trabajador falleciera, ¿no? Si es por muerte natural, se le abonará a su beneficiario 16 remuneraciones que se establezcan en base al promedio de lo percibido por aquel en el último trimestre previo al fallecimiento. Si hablamos de que el fallecimiento ha sido consecuencia de un accidente, se le abonará a los beneficiarios 32 remuneraciones mensuales percibidas por aquel a la fecha previa del accidente. Y si a consecuencia de un accidente genera una invalidez o total o permanente del trabajador, entonces se le abonará 32 remuneraciones mensuales percibidas por él en la fecha previa al accidente. En caso dicho capital asegurado será abonado directamente al trabajador, ¿no?, porque está incapacitado, o por impedimento de él a su cónyuge o curador o apoderado especial para que pueda cobrar este beneficio. Entonces, hay que tener en cuenta que el seguro de vida debe ser registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿ya? Y aparte, se debe presentar por parte del trabajador una declaración jurada de beneficiario, donde se va a consignar, por ejemplo, a sus beneficiarios, como son su cónyuge, sus hijos, o en su defecto, a sus hermanos menores de 18 años, o sus padres, que son los ascendientes, ¿no? Entonces, a estos beneficiarios, si en caso falleciera el trabajador, cobrará estos conceptos establecidos, ¿no? Muy bien, ahora, un seguro de salud también tendrá un trabajador, ¿no?, que ingresa a planilla, como lo había señalado. El seguro de salud en el régimen general está cubierto por esta entidad, salud, ¿no?, que al trabajador lo considera como un asegurador regular. Un trabajador dependiente es un asegurado regular. Y brinda a este seguro cobertura, ¿no?, en este caso de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado y salud de bienestar social y trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? O sea, brinda atención de salud. Pero también el Seguro Social brinda prestaciones económicas. Antes de llegar a la parte de prestaciones económicas, hay que tener en cuenta que también en el Seguro Social hay afiliados potestativos y derechohabientes. En el caso de afiliados potestativos, por ejemplo, podemos llamar a los practicantes, ¿no? Los que están sujetos a la Ley de Modalidades Formativas Laborales pueden acceder también a un seguro potestativo de salud. Y en el caso de derechohabientes, aquí ingresan entonces la cónyuge o concubino y los hijos. Ahora, para el registro de la afiliación, la entidad empleadora tiene que registrar y declarar a sus trabajadores ante la SUNAT a través del T-Registro, que es justamente la planilla electrónica. Y eso se efectúa al inicio de la relación laboral.
Entonces, el aporte equivale al 9%, ¿no? Y incluye en ese caso, estaba basado a la remuneración del trabajador o ingreso que percibe. Hay que tener en cuenta que si el trabajador percibe una remuneración inferior, ¿ya? A la remuneración mínima, que sería 1025, ¿no? Porque de repente es un trabajador part-time que labora menos de 4 horas diarias, el monto el aporte va a ser el mismo, ya no va a cambiar. O sea, el 9% que se va a sacar de 1025 no va a variar si es un trabajador que percibe la remuneración menor a 1025. ¿Ya? Ahí sí la ley establece una excepción, ¿no? Que eso no va a cambiar, ese monto va a ser el mismo, el aporte que se va a efectuar. Si el trabajador recibe una remuneración mayor a 1025, entonces estará sujeto el 9% a esa remuneración. ¿Ya? También hay que tener en cuenta que el cálculo del aporte se considera a la remuneración establecida en la ley, ¿no? Aquel monto regular que percibe el trabajador, ¿no? Y aquellos montos que están sujetos a libre disposición del mismo, ¿no? Por ejemplo, recibir modificaciones adicionales, ¿no? Que tengan naturaleza remunerativa. Como había señalado, el subsidio también nos brinda prestaciones económicas. Son prestaciones, por ejemplo, prestaciones de que se pueden percibir de manera indirecta en principio, si hablamos de incapacidad temporal o de maternidad. Si un trabajador se enferma o tiene un accidente, por ejemplo, percibirá por el descanso médico un subsidio. Los primeros 20 días recibe una remuneración, ¿no? Por ese descanso médico, y a partir del 21º día ya recibe un subsidio, que primero el empleador lo va a hacer el pago de acuerdo a los requisitos que establece la norma, directamente al trabajador, y luego va a pedir el reembolso de su subsidio. En el caso de maternidad también, el descanso de maternidad que tiene que presentar la trabajadora percibirá el subsidio directamente por el empleador y luego el empleador tramitará su reembolso. En el caso de una prestación económica directa, como en el caso de la lactancia y el gasto de sepelio, eso sí lo pagará directamente de salud al trabajador, ¿ya? Al trabajador o los familiares si hablamos de gasto de sepelio. En el caso de seguridad social en pensiones, hay que tener en cuenta que el empleador no tiene la obligación de afiliar al trabajador al sistema previsional que corresponda, sea nacional o sistema privado de pensiones, ¿no? Aquí el libre acceso a las pensiones, ¿no? Lo emplea entidades públicas, privadas o mixtas, ¿ya? Y paralelamente coexisten estos dos sistemas, ¿no? Sistema privado y sistema nacional. Entonces, el sistema nacional está a cargo de la ONP y el sistema privado a través de las AFP. Si hablamos que es un trabajador que ingresa a planilla por primera vez, el empleador tiene que entregarle a los 5 días de iniciado, a los 5 días hábiles de iniciada la relación laboral, un boletín informativo en el cual están las características de cada sistema previsional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dentro de las principales características tenemos que el sistema nacional conlleva un mecanismo de reparto. No quiere decir que el dinero aportado que ingresa a un fondo común se usa para pagar a las pensiones de los jubilados en su conjunto. Y en el caso del sistema privado, lleva un mecanismo de capitalización individual, en el cual el dinero aportado ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada trabajador. En el caso del trabajador que una vez elija a cuál sistema previsional se va a afiliar, sea público o privado, deberá consignarse en el registro en la planilla electrónica, y en caso el trabajador no manifieste su voluntad, se le afiliará al sistema privado de pensiones, a la AFP en su defecto. Para eso justamente la ley prevé un plazo, ¿no? Que tiene un plazo de 10 días contados a partir de la entrega de ese boletín para expresar su voluntad si desea incorporar su sistema pensionario. Tiene también 10 días adicionales para ratificar o cambiar de decisión, de cuál de los dos sistemas previsionales va a estar. Y el plazo máximo de elección es la fecha en que percibe su remuneración asegurable, ¿no? Su primera remuneración. Vencido ese plazo, el trabajador, si no hubiese manifestado su voluntad, entonces aquí ya el empleador afiliará a la AFP que corresponda en ese momento, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, que los trabajadores que se componen al sistema nacional, ¿no? Estarán afiliados a la ONP. La ONP se va a encargar de, a través de la zona, recaudar esos aportes. Y el aporte que equivale o que tiene que pagar el empleador, ¿no? Que tiene que retener y pagar ese aporte es del 13%, perdón, del 13% de la remuneración, ¿ya? Devengada por el trabajador. Y en el caso de la AFP, ya se le va a afiliar a una AFP que ganó la licitación. Una vez afiliado el trabajador, deberá permanecer en la AFP por 24 meses, o sea, casi 2 años. Finalizado el plazo, el trabajador tendrá derecho a cambiarse, por ejemplo, o elegir otra AFP.
El proceso que se realiza en base a lo regulado por la Ley del Sistema Privado de Pensiones nos señala que el proceso de licitación, ¿no? Donde una AFP concursa para poder ganar esa licitación porque presenta como una comisión más baja, ¿no? Es de 2 años. Entonces la AFP que gane la licitación es la que afiliará a los nuevos trabajadores en la fecha en que esté vigente su licitación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la AFP Integra, ¿no? Que ganó la última licitación y los nuevos trabajadores han ingresado a esta AFP a aportar. El aporte en la AFP es distinto. No, aquí el monto del aporte se digrega en tres conceptos. 10% de la remuneración asegurable, un porcentaje de la remuneración asegurable va determinado para cada AFP, que está destinada a financiar las prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, ¿ya? Y el otro porcentaje ya va destinado a la comisión de la AFP por administrar el fondo, ¿ya? Entonces, por los servicios prestados de la AFP para administrar ese fondo. Por eso es que se va a digregar este concepto en tres montos, ¿no? Del aporte de la AFP. Ahora bien, ya por finalizar la exposición, es muy importante señalar algunos aplicativos que SUNAFIL tiene vigente para efectos de verificar si estás en planilla. Un trabajador puede verificar si está en planilla a través del aplicativo Verifica tu Chamba, ¿no? En el cual consigna sus datos para verificar si está en planilla. Si no está en planilla, entonces este aplicativo comunicará al empleador para que regularice dicha situación. Si en caso no regularizara dentro del plazo, esto será comunicado a SUNAFIL para que tomen las acciones correspondientes. En el caso de casilla electrónica, es un aplicativo que se maneja el empleador, ¿no? Por las comunicaciones que hace SUNAFIL para requerimientos de información. Ese aplicativo es de manera obligatoria para el empleador. Debe contar con esa casilla porque en esa casilla se notificarán los requerimientos. En el caso del trabajador, si ha hecho una denuncia, por ejemplo, facultativamente también puede afiliarse a esa casilla para que reciba las notificaciones que están de acuerdo al procedimiento inspectivo iniciado por su denuncia. Agradecerles por la atención prestada. En ese caso, también recordarles que SUNAFIL está presente en las redes sociales. Está a través de Facebook, está a través de Twitter, YouTube, LinkedIn y en este último caso en Instagram. También está SUNAFIL atendiendo a través de las consultas laborales, a través de sus líneas telefónicas, como la línea gratuita, la central telefónica. Y a través de sus consultas laborales escritas, hay un aplicativo que SUNAFIL ha establecido que se llama SUNAFIL Responde, donde pueden hacer las consultas escritas correspondientes. Muchas gracias. Estaré atento a las preguntas que se hayan formulado de esta exposición y para poder proceder a atenderlas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, de las consultas que nos han efectuado a la exposición, vamos a saber cada una de ellas. A ver, Joyce Málaga nos pregunta, ¿la hora de refrigerio se considera dentro de la jornada de 8 horas diarias o es aparte? Bueno, como lo había señalado en la exposición, la jornada de trabajo no forma parte, el horario de refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. ¿Ya? Entonces significa de que si no forma parte de la jornada de trabajo, el trabajador o el colaborador deberá permanecer en el centro de trabajo, ¿no? Por 9 horas. Ahora, si se ha pactado colectivamente o el empleador facultativamente decide que ésta se incluya dentro de la jornada, entonces ahí sí ya el horario de refrigerio, ¿no? Al estar incluido en la jornada, el trabajador permanecería 8 horas, ¿no? En el centro de trabajo. Pero si no forma parte de la jornada, no está incluido en la jornada, entonces el trabajador permanecerá 9 horas porque no forma parte de la jornada de trabajo este horario de refrigerio, o sea, 1 hora, 45 minutos. Kenny Portocarrero nos pregunta, ¿cómo se contabilizan las vacaciones para profesores que laboran desde marzo a diciembre y el colegio entra en receso 15 días, por ejemplo, en julio? En el caso de las vacaciones hay que tener en cuenta que las vacaciones, aparte del año, hay que cumplir el récord vacacional, ¿no? Y si el trabajador tiene vínculo laboral en todo ese tiempo, ¿no? Si cumple el récord y el año, tendrá derecho a las vacaciones íntegras, ¿no? A las 30 días, por ejemplo. Pero si el trabajador no cumple todo el año, entonces tendrá derecho a unas vacaciones truncas, ¿no? O sea, si se extingue su vínculo laboral a los 10 meses, por ejemplo,
o a los 9 meses, tendrá derecho a cobrar entonces sus vacaciones truncas, ¿ya? Por no poder completar el año que correspondía y el récord. Luego, José Garay Hermosa nos pregunta, a mí me contrataron por un año. Estaba en cursos de inducción para poder trabajar, sin concluir estos cursos. En inicio de la pandemia me despidieron aduciendo que no pasé del periodo de prueba. ¿Cuál es la naturaleza del periodo de prueba? El periodo de prueba, en principio, la ley nos señala que no hay protección contra el despido arbitrario durante este periodo de prueba. Su naturaleza de este periodo es que el empleador pueda determinar si el trabajador cumple con la calificación del puesto, no cumple con el perfil, cumple con las aptitudes para poder seguir laborando. Entonces el empleador, si de repente, ¿no? De la calificación que hace, ¿no? Determina que el trabajador no cumple con estas aptitudes, ¿no? Para el puesto, entonces puede cesarlo por periodo de prueba. La ley no exige ninguna formalidad, ¿ya? Solo nos señala en su artículo 10, en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que el trabajador, una vez superado el periodo de prueba, recién alcanza la protección contra el despido. Entonces, ahí es muy importante que en esa situación del periodo de prueba hay un periodo de inestabilidad laboral, donde depende aquí que las partes, ¿no? También determinen si van a seguir con el trabajo, ¿ya? Entonces, el empleador ahí sí, ¿no? Que está contratando a un personal nuevo, tiene la potestad de evaluar, ¿no? Si este personal cumple con los objetivos, ¿no? Con el perfil del puesto para poder conseguir, seguir en esa relación laboral. Juan Varillas nos pregunta, ¿qué tipo de contratos son los de los servicios por honorarios? En el contrato, en el caso de un prestador de servicios que emite recibo por honorarios, ¿ya? Esta persona debe estar sujeto también a un contrato, porque el recibo por honorarios es un recibo que emite un prestador de servicios que genera rentas de cuarta categoría, ¿ya? Entonces, esto debe estar vinculado a la empresa donde presta servicios con un contrato, y el contrato que aplicaría ahí sería un contrato civil. Y como había señalado en la exposición, un contrato civil no tiene esa diferencia de la relación laboral porque no existe subordinación, ¿ya? Y aquí entonces, al no existir subordinación, no es una relación laboral, pero puede pasar que por aplicación del principio de primacía de la realidad, se presenten los elementos de esta relación laboral y ese contrato al final se desnaturalice. Y si se desnaturaliza, entonces se vuelve una relación laboral y el trabajador podrá reclamar sus derechos laborales, ¿no? Sus beneficios laborales también, por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos señalado en la exposición. Entonces ahí ya acudirá a las entidades correspondientes, sea antes una FIL o ante la vía judicial, para reclamar sus beneficios sociales. Ahora bien, José Guamano pregunta, ¿se pueden hacer prácticas profesionales en 2 empresas un año en cada uno? En el caso de las prácticas profesionales, la ley ha establecido como máximo, por ejemplo, en el sector privado, ¿ya? Netamente en el sector privado, que solo se realizan hasta 12 meses las prácticas profesionales, ¿ya? Y si en caso de la universidad, en su estatuto, ¿no? Hay una excepción donde esta práctica, ¿no? Establecida tenga un periodo mayor, se podrá realizar excepcionalmente, ¿no? La práctica mayor a 12 meses, pero eso debe estar establecido en la normativa interna de la universidad donde estudia o donde fue egresado este practicante. ¿Ya? En todos los casos no se va a dar. ¿Ya? El plazo general es de 12 meses. Entonces, realizada tus prácticas en una sola empresa, ya agotado los 12 meses, no será posible realizar tus prácticas en otro lugar. ¿Ya? Entonces, hay que respetar como dice el plazo que establece la normativa, ¿no? Salvo la excepción que había señalado. Ahora, Kevin Adamo Pascual nos pregunta sobre el tiempo del periodo de prueba. ¿El tiempo del mismo depende del puesto? Ya. El periodo de prueba, claro, el periodo de prueba se establece por el puesto correspondiente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, que es un puesto ordinario, ¿no? El periodo de prueba establecido es de 3 meses. Si hablamos de un puesto calificado como de confianza, puede ser ampliado a 6 meses. Y si es un puesto para personal de dirección, puede ser de 1 año. Si es un trabajador recontratado, ¿ya? Y ha sido recontratado para otro puesto distinto, con otras funciones, podrá ser aplicado de nuevo otro periodo de prueba, porque estamos hablando que es otro puesto distinto, no es igual al anterior. Si fuera similar, como si fuera igual al anterior, con las mismas funciones, y el trabajador está siendo recontratado, ahí no aplicaría ya el periodo de prueba, porque ya habría superado ese periodo de prueba en la contratación anterior.
¿ya? Entonces, si hablamos de un puesto distinto, con funciones distintas, ahí aplicará un nuevo periodo de prueba si es un trabajador recontratado. Alexandra Sabache nos pregunta, ¿el pago de horas extras en diario o es acumulado semanalmente? Bueno, el pago de las horas extras se puede pagar, sí, puede establecerse si hablamos que es una remuneración semanal, puede pagarse de manera semanal, puede pagarse de manera quincenal o puede pagarse de manera mensual, ¿no? Como límite, el del pago de las horas extras debería ser efectuada en el mes que se paga la remuneración, ¿ya? Entonces, ahí el empleador, bueno, y las partes, ¿no? Tendrán que tener en cuenta ese plazo máximo, ¿no? El plazo máximo que establece la ley para efectos de el pago de las horas extras, ¿no? Que sería el último, en ese caso, el momento en que se paga la remuneración del trabajador. María Vega nos pregunta, ¿se paga CTS si el trabajador tuvo un accidente de trabajo y está en descanso médico mayor a 4 meses? La ley nos establece como tiempo computable, en el caso de descanso médico por accidente de trabajo, por ejemplo, 60 días al año. Superado los 60 días, si el descanso médico supera los 60 días, ya no, ese tiempo restante ya no se consideraría, ¿no? Solo 60 días nomás se considerará de ese descanso médico. Alex Vargas, perdón, nos pregunta, ¿con qué contrato puede sustituir a una trabajadora gestante que está con contrato fijo? Bueno, aquí el contrato que correspondería sería un contrato de suplencia. El contrato de suplencia es el contrato en el cual un empleador puede utilizar, ¿ya? Para suplir a un trabajador que tiene un puesto estable, ¿ya? O sea, la norma nos dice que se podrá utilizar este contrato cuando se va a suplir a un trabajador estable de la empresa, ¿ya? Entonces, el contrato fijo, si es un contrato temporal, no aplicaría. Ya tiene que ser una trabajadora, un trabajador que tenga un puesto permanente, ya un puesto estable para poder utilizar el contrato de suplencia. Entonces, un contrato fijo, no. Ahí tendría que utilizar otra modalidad contractual, ya, para poder suplir a esta o reemplazar a esta trabajadora que está con licencia por maternidad, ¿ya? Para poder utilizar una modalidad contractual que corresponda al caso, ¿ya? En el caso de Isabel Farfán nos pregunta, en caso de un colegio realiza la contratación de docentes durante marzo a diciembre bajo contratos modales, ejemplo, necesidades de mercado durante más de 5 años consecutivos, ¿debe ser considerado como un contrato indeterminado? Sí, como habíamos señalado, los contratos temporales tienen una duración máxima, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza de cada contrato, hay que atender a cada uno que tiene una duración máxima. En el caso de necesidad de mercado, la ley sí nos señala que tiene 5 años de duración máxima. Entonces, un trabajador que supera los 5 años con ese contrato, ya de por sí el contrato, de acuerdo a la ley, se desnaturaliza y se volvería a plazo indeterminado. Bueno, ya no habiendo más preguntas, agradezco la atención prestada y bueno, sin caso, como se generen más preguntas de repente a través de la normativa sobre la normativa laboral, ¿no? En materia de seguridad en el trabajo, ¿no? También podrán efectuar sus consultas a través de Sunafin Responde o también a través o comunicándose a la línea gratuita, ¿no? De que tiene Sunafin o a la central telefónica. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta otro momento.